Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en su conferencia matutina al nuevo titular del Consejo Nacional contra las Adicciones, Gadi Sabici Sirot. Gadi hizo un balance sobre el consumo de drogas en México. Mi voz se representa una parte importante de los reclamos de la sociedad civil, de muchos otros colegas, de familias, de personas que han sido afectadas por el problema de las sustancias psicoactivas, de la adicción, de todo lo que esto conlleva. Y en ese sentido, mi papel aquí va a ser tratar, como ya lo decía también el subsecretario, en primer lugar, de dar un giro de la criminalización y la mano dura hacia la libertad, la ciencia, el libre desarrollo de la personalidad. Justamente está aquí en el estudio Gadi Sabici. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Carlos. Gracias, Paola. ¿Cómo sería este giro que están pensando a la política que hemos estado escuchando y viendo implementada en las últimas décadas, Gadi? Sí, creo que este cambio tiene muchas implicaciones, pero una de las más importantes y a la que hacía yo referencia en el video que acabamos de observar, tiene que ver con un viraje. Tradicionalmente se enfrenta el problema del consumo de sustancias a través de dos afrontamientos. El primero es la reducción de la oferta, que habitualmente recae en las fuerzas del orden, y la otra es la reducción de la demanda, que nos toca más a los servicios de salud, a los médicos, y esto va encaminado a hacer que la población requiera de consumir menos, haya menos demanda y que de alguna forma también esto pues afecte al volumen de consumidores y a la cantidad de carga social tan pesada que hay en este asunto. Pero ¿cómo será esto? ¿De la forma tradicional, con campañas como hemos visto, como se ha hecho en las escuelas, o se iría más allá? Lo planteo porque, lo mencionabas, incluso el propio presidente lo ha dicho, se ha explorado incluso la posibilidad de legalizar algún tipo de droga. Sí, no hay una sola respuesta, no hay una bala de plata que pueda ser la solución para todo lo que significa un problema tan complejo y tan multidimensional como es el consumo de sustancias. Sin embargo, sí creemos que poco a poco, con un cincel y un martillo, podemos irle quitando pedazos a este esquema prohibicionista que es un gran mamut reumático y que no avanza, y empezar a darle un abordaje más moderno. Hay muchas formas en las que podemos empezar a tener una incidencia distinta. Tú mencionabas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la escuela, la Secretaría de Educación Pública. Las escuelas son una zona crítica para este asunto, es el espacio en donde se desarrollan nuestros jóvenes, y en ese sentido hay un plan en donde vamos a meter en la currícula de los alumnos de todos los niveles de educación, apropiado para cada uno de estos grupos etarios, una manera de empezar a hacer conciencia y de enseñar a los chavos a cuidarse a ellos mismos, a recuperar los valores que son tan importantes en nuestra sociedad y que definitivamente también están asociados a una vida más sana y con menos consumo de sustancias. ¿Cuál sería la principal resistencia que encontrarían al querer aplicar una prohibición así, porque sería prácticamente una prohibición? ¿Los jóvenes, las empresas, el gobierno? ¿Desde dónde vendría la principal resistencia? Yo creo que puede venir en cierto punto de cualquiera de esos lugares. Por ejemplo, la industria, lo que tiene que ver con fármacos que vienen de la industria farmacéutica, el alcohol, el tabaco. Sí, son sustancias cuyo consumo está matizado de manera muy importante por la presión de la industria, por la publicidad, por la manera como tenemos tan condonada y tan disponible, ¿no? Este tipo de sustancias hacen de que se consuman de manera más abundante, ¿no? Y lo pregunto porque quizás no todos tenemos claro en qué medida, por ejemplo, que se ingiera alcohol antes de los 21 años puede, por ejemplo, incidir directamente en la delincuencia. No sé si esto esté ya basado en estudios. Sí, la delincuencia y el consumo de sustancias, en definitiva, están asociados. Cuando encontramos una, es bastante común encontrar la otra. Sin embargo, hay que hacer notarle al auditorio que esto no es una relación causal. Esto significa que no necesariamente A nos lleva a B, sino que incluso probablemente B nos lleve a A, o que A y B vengan de C. Entonces, en ese sentido es un panorama complejo, no lo podemos simplificar y tenemos que tomar en cuenta esta complejidad en el fenómeno. Y lo pregunto porque lo que nos llamó la atención hace un par de días fue una publicación que veíamos en el Heraldo de México donde Gadi Sabici proponía esto: elevar la edad permitida para que una persona compre alcohol, porque el consumo puede darse en muchos lados, ¿no? Pero que pueda ir a comprar alcohol, y mucha gente nos decía que eso pues no iba a servir, que se veía muy simple. ¿Sí diría de alguna manera?
Mira, la verdad es de que esta pregunta cobró un poco vida propia, ¿no? Sí. La intención era hablar de manera muy peculiar con respecto al fenómeno biológico. Si nosotros hablamos del consumo de alcohol o del tabaco, voy a tratar de meter a las dos en el mismo cajón, en definitiva tenemos que considerar que mientras más temprano es el inicio del consumo, va a haber una proporcionalidad en cuanto a la severidad de la adicción. Ajá. En ese sentido sí es muy importante para los adolescentes, para los jóvenes, el tomar en cuenta que muchas veces postergar es prevenir. Claro. Si yo como neurocientífico tengo que responder a la pregunta de cuál es el momento más adecuado para que un chavo o una chica empiecen a consumir alcohol o tabaco, definitivamente la respuesta biológica sería que no debe de ser antes de los 21 años aproximadamente, porque es el periodo en el que el cerebro ha terminado, en términos generales, de plastificarse, de solidificarse, ya tenemos una personalidad troquelada, lista, y somos más capaces para entrar en contacto con una sustancia y controlarla adecuadamente. Ahora, yo me imagino que también la gente que nos está viendo puede estar incrédula en cuanto a, suena bien, suena científicamente comprobado, pero ¿qué tanto hay un esquema de implementación que sea viable? Es decir, que se pueda llevar a cabo y que de verdad los lugares no le vendan el alcohol a menores de 21 años. Ahí el problema es cómo se ejerce la justicia, ¿no? De qué manera podemos implementar y hacer que se cumplan estas leyes. Hablabas, por ejemplo, de la legalización, que es un punto importante. Cuando uno empieza a hablar, que bueno, obviamente la cannabis, ¿no? Ahí es el punto que más nos importa. En definitiva, ¿no? En definitiva, cuando una persona joven empieza a consumir cannabis, va a tener un problema serio de salud. Puede asociarse a la deserción escolar, a la presencia de síntomas psicóticos. Cuando empieza a consumirse por un adulto, esta peligrosidad baja de manera más o menos notoria. No conminamos a la población a que fume marihuana después de ser adulto, pero el riesgo, la manera como nos enfrentamos biológicamente a esta sustancia es dramáticamente distinta, es muy diferente. Claro. ¿No? Ahora, este tema, pues, llegar a consensos va a ser muy complicado, pero la falta de consensos desde el propio gobierno puede generar también un atorón perjudicial. Lo digo porque en la pasada administración había quienes propugnaban porque sí hubiera la legalización de más drogas y que se permitiera en todo el país un consumo mayor de marihuana, la aportación mayor. El presidente mandó una iniciativa al respecto, el presidente Peña Nieto, pero luego el Comisionado Nacional contra las Adicciones estaba en contra de eso y el que no hubiera unanimidad hizo que todo se frenara. En este caso, en esta administración, sí va a haber un consenso para poder llegar a una política pública que en realidad despenalice aquellas drogas que se deben despenalizar y se criminalice en aquellas que son muy peligrosas. Sí, empezaré primero por comentar que la duda de los 21 años, por ejemplo, también surgió alrededor de ese cuestionamiento. Cuando empezamos a trabajar sobre un bosquejo de lo que sería una ley para regular el consumo de la cannabis, nos dimos cuenta que no había manera en ningún lugar del mundo, debería de salir por debajo de los 21 años. Y de manera muy natural salió la pregunta, oye, ¿y por qué el alcohol y el tabaco no deberían de ser sujetos al mismo criterio? Y nos quedamos ahí en ese cuestionamiento un poco retórico, ¿no? Para retomar la segunda parte de la pregunta, me decías, por favor. El consenso que había. Claro. Que se va a dar consenso para poder sacar estas políticas públicas. Mira, yo te mentiría si te dijera que hay una sola voz, ¿no? La verdad es de que dentro del gobierno, dentro de la Cuarta Transformación, hay muchas voces. Tradicionalmente te diría yo que los compañeros que provienen del área de la seguridad pública, ¿no? De la fuerza, de la ley, tienen una visión distinta del problema y tienden a ser un poco más escépticos. Pero yo también me he dado cuenta que cuando uno los aborda de manera inteligente y se les explica de manera clara este tipo de nuevos discursos, también hay una cierta flexibilidad y una aceptación cada vez mayor para empezar a inspeccionar modelos distintos, ¿no? Salirnos, pensar fuera de la caja, como dicen los americanos, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento de los jóvenes que se relaciona con el alcohol en nuestro país? ¿Cuándo se toma y cuándo se toma más o menos, dependiendo, me imagino, del género o del tiempo de la semana, por ejemplo? Buena pregunta. Mira, a diferencia de lo que pasa en países como los que están en la cuenca del Mediterráneo, que tienen un consumo mediterráneo, así le llamamos, se toman una copa de vino a la hora de la comida y más o menos acumulan entre 7 y 10 copas a la semana.
el patrón de los jóvenes mexicanos es un patrón de consumo explosivo. Y esto significa que básicamente tenemos una semana inglesa seca, de lunes a jueves, y el viernes y sábado nos emparejamos con los franceses y los españoles. Otro punto muy importante tiene que ver también con el momio de hombres y mujeres. Tradicionalmente, cuando yo empezaba a incursionar en la adictología, había una mujer por cada 10 sujetos consumidores. El día de hoy, cuando vamos a las generaciones a partir de los millennials, estamos viendo que ya este momio tiende a desaparecer, lo que es muy preocupante porque a las mujeres les va peor con el problema adictivo que para los hombres. ¿Cuál sería entonces la meta para Gady Zavicki en esta Comisión Nacional contra las Adicciones? ¿Tener menos consumidores o tener consumidores responsables o que no consuman? ¿Cuál sería la meta que se ha trazado? Claro, es interesante tu pregunta. Vamos a tratar de descartar algunas. El pensar que en algún momento vamos a lograr que ninguna persona, en ningún lugar, bajo ninguna circunstancia, consuma ninguna droga, es imposible. Ni siquiera sé si es deseable, se los debo de comentar. Sí, claro. Porque las sustancias psicoactivas como el café o como el vino, incluso de consagración, de ritual, nos han acompañado por siempre, ¿no? Entonces, ese es un punto que hay que tocar. Pero en estas drogas que se consideran ya peligrosas y que, por ejemplo, yo escribí hace poco en mi columna que preocupan a Estados Unidos, ¿no? La marihuana, las metanfetaminas, la heroína, estas que son las que matan a la gente. Claro. Mira, en algún momento, y esto generó mucha discusión hacia adentro del grupo donde estamos las personas que hemos diseñado, que estamos diseñando la estrategia nacional, quedaban algunas dudas en ese sentido, ¿no? Yo quiero pensar que lo que queremos es, en primer lugar, poner énfasis en las niñas, los niños, las y los adolescentes. Esta es la parte de la población más susceptible a tener problemas, que consumen la ilegalidad, y por eso te diría que en automático cualquier adolescente que consuma cannabis está abusando de ella, está haciendo un mal uso. Entonces lo que yo creo que tenemos que hacer es, en primer lugar, diferenciar por grupos de edad, diferenciar drogas duras de drogas blandas, que es algo que les ha funcionado muy bien a los holandeses, por ejemplo, y dejar a un lado el discurso guerrero. Esto de hablar de la cruzada nacional en contra de los drogadictos ya pasó de moda, no podemos mantener este discurso. Tenemos que acercarnos de manera humana, con ciencia, tenemos que ser empáticos frente a la gente que sufre, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es hacerle ver a la gente que cuando se elige consumir una sustancia, uno tiene que asumir los riesgos de lo que está haciendo y tiene que conocerlos. Lo difícil va a ser convencer a los jóvenes. Claro, pero finalmente la gente es tonta. Te lo voy a decir de una manera muy coloquial. A los chavos les gustan las experiencias, algunos de ellos les gustan las experiencias que provienen del uso de drogas, pero no quieren morirse. Lo que quieren es tripearse. Entonces tenemos que poder ayudarles a establecer esta diferenciación, ayudar a que posterguen su consumo, a que sean muy conscientes de cuáles son sus decisiones. Y sí, en un mundo ideal, si tuviera yo una varita mágica, sí nos gustaría tener una sociedad libre de adicciones. Sí, sobre todo información verídica, y mucha información, desmitificada. Gracias. Éxito en esta encomienda, Gady Zavicki, el nuevo titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Con esto vamos a una pausa, regresamos con más. Este es el Telediario de Multimedios Televisión.